A 2 años del gobierno, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Cómo hacer que las dificultades que se han enfrentado hasta ahora puedan tener un giro, como por ejemplo la aprobación de las grandes reformas? Vamos a estar conversando de esto junto a la vicepresidenta del Partido por la Democracia, el PPD, Natalia Pedrientili. ¿Cómo está, Natalia? Bienvenida. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. ¿Ha sido días complejos? ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cuál es el balance que hacen de estos 2 años? A ver, yo creo que han sido 2 años bien vertiginosos, donde se partió con el foco puesto en lo que iba a ser el resultado de la convención y se ancló gran parte del programa en aquello. Y posteriormente se tuvo que dar un giro respecto de las prioridades y creo que en esto ha habido harta crítica, pero harta crítica bien deshonesta, porque finalmente el gobierno ha privilegiado la agenda de seguridad, que es la agenda de los ciudadanos, de todos nosotros, eh, pero también se le ha criticado al presidente porque se le dice, bueno, ha renunciado a su programa en virtud de cambiar. Y yo digo, en el caso particular de la seguridad, en buena hora se ha tomado la agenda más importante de los ciudadanos como una agenda prioritaria del gobierno. Y creo que no ha sido fácil entre medio caso convenio, entre medio una economía que ha sido difícil de mantener a raya. Por lo tanto, han sido 2 años, yo me imagino, distintos a los que se imaginó el gobierno cuando asumió, pero que ha ido tomando poco a poco las prioridades ciudadanas y eso es una buena noticia. Es complicado hacer ese análisis porque también depende mucho de la vereda en que se encuentren las personas, pero tal como usted dice, se critica al gobierno o al presidente en particular y al gobierno por hacer un giro, pero en realidad ha hecho un giro hacia las cosas que le había a ese sector gustado que hiciera inicialmente. Entonces, en el fondo, un giro, claro, se le critica la voltereta, pero en realidad se debería celebrar al mismo tiempo que cambie de opinión. Lo mismo para todos los sectores, ¿o no? Bueno, yo creo, Bárbara, que uno hace campaña con las prioridades que tiene y, y finalmente le hace una oferta al país. Pero cuando la agenda ciudadana es tan clara, es tan evidente, el hecho de que un gobierno pueda hacer un cambio de rumbo en función de estas prioridades, a mí me parece que está bien. A mí me parece que lo que hubiese sido equivocado es no asumir esta agenda. Eso sí que nos hubiese enfrentado a otro estado de realidad. Y creo que hoy día podemos discutir sobre los énfasis de la agenda de seguridad, pero no que para el gobierno no sea prioritaria. Hablemos de seguridad. ¿Cree que el alcalde Bogdanovich provocó un desorden en el gobierno ayer cuando él, en particular, porque después lo secundaron varios otros, pidió un despliegue de militares en la comuna? Yo creo que sacudió un poco porque es primer alcalde oficialista o más bien frente amplista que plantea la necesidad de una intervención a gran escala. Y O creo que probablemente, perdón que la interrumpa, sí, literalmente sí. frente amplista, porque nosotros hemos tenido muchos alcaldes oficialistas, incluso del Partido Comunista, Cerro Navia, que ha pedido militares, con mucha desesperación por lo que se está viviendo. A ver, yo creo, Bárbara, que lo que se está planteando acá es la necesidad de un contingente policial que actúe de manera distinta, que ayude a erradicar tomas irregulares, que en este caso mm, tenemos una mezcla, por cierto, debe haber un porcentaje importante de personas que no tienen vivienda y que están en condición de vulnerabilidad, pero hay otros focos de delincuencia, de crimen organizado que son complejos. Yo, en lo personal y a propósito de lo que he estudiado sobre la materia, le diría que cuando queremos emular el caso de Europa con la custodia de los militares de la infraestructura crítica, eso es una parte de la participación de los militares. Yo no sé si estamos dispuestos como sociedad a llevar a militares que no están entrenados para la seguridad pública, por decirlo, a una toma en que pueden haber enfrentamientos. Creo que eso no es lo que debiésemos pedir, pero yo entiendo que se pida porque se hace una alarma, se genera una alerta, pero creo que para tomar el fondo de la situación, aquí no hay un tema de derecha o de izquierda, hay un tema de seguridad pública grave y que los alcaldes, que son los portavoces de los vecinos, están poniendo el énfasis. Por lo tanto, puede haber una agente de seguridad, pero claramente no está siendo suficiente lo que hoy día conocemos como acciones para aquello con la realidad que tenemos. Y hay que hacerse cargo, sin duda. Nosotros hemos podido conversar con muchos alcaldes y como decía, por la impresión de lo que ellos dicen, más que esperar que los militares vayan a resolver temas de orden público, lo que ellos plantean es que militares puedan reemplazar algunas funciones que realiza Carabineros, el resguardo de la moneda, por ejemplo, entre otros lugares que no solo sea una infraestructura crítica como conocemos hasta ahora o la frontera, porque en el fondo eso permitiría, entre otras medidas, liberar Carabineros, así también como un tema administrativo.
que otras personas hagan cargo de todo lo que se pueda para que más carabineros puedan salir a la calle a hacer esas funciones que son las que ellos tienen conocimiento. Sin duda, y hacer mucho más atractiva la carrera policial. Mejores sueldos, que se jubilen más tarde, que tengan otro tipo de preparación y de incentivo. O sea, la idea es que hoy día muchas veces la seguridad comunal compite con jóvenes que quieren ir a carabineros, porque el sueldo de la seguridad comunal es mayor, porque el riesgo es menor. Entonces, claro, ¿podemos hoy día sacar carabineros de ciertas labores y llevarlos a la calle? Sí, pero eso no es sostenible en el largo plazo si no tenemos una reformulación de lo que es la carrera policial y cambiamos los incentivos para que más y mejores personas estén en la carrera policial. Ahora, en medio de todas estas discusiones, porque generó divisiones en el oficialismo, incluso la presidenta del Partido Socialista, entre otros, descartaban esta posibilidad de contar con más militares en las comunas. El presidente Boric dijo que no se cierra a la posibilidad de que puedan haber militares en funciones específicas. ¿Qué le parece eso? Y aquí es un tema ya presidencial. Yo creo que es una muy buena respuesta al presidente Boric. ¿Por qué? Porque yo creo que él al inicio de su mandato no se hubiese imaginado nunca que hubiese tenido la necesidad de llamar al COSENA y lo llamó. Entonces él ha aprendido y de hecho sus partidarios deberíamos aprender también que no conocemos la magnitud de ciertos problemas, no podemos cerrarnos a priori a propósito de nuestros dogmas y tenemos que estar abiertos a discutir todas las alternativas que permitan que las personas en sus comunidades, en sus barrios, se sientan más seguras. Y yo creo que lo ha planteado de esa manera y creo que es una buena señal el no cerrarse a ninguna alternativa, porque no sabemos la magnitud y no sabemos tampoco si vamos a requerir eso para darle una respuesta. En otro tema conflictivo, la decisión de marginar a las empresas israelíes de la FIDAE todavía sigue generando repercusiones, incluso ha elevado la tensión también entre nuestro país y el embajador de Israel en Chile, tanto así que incluso el presidente de Convergencia Social planteaba la posibilidad de cortar relaciones con Israel. ¿Qué le parece todo este debate y cómo ha ido decantando? Las relaciones exteriores de Chile siempre han sido un tema de Estado. Más allá de que han habido alternancia en los gobiernos, se ha mantenido cierta mirada de cuáles son nuestros aliados estratégicos. Y en el caso de Israel, Israel es un aliado estratégico, no solo por el tema de que nos provee de armamento y de capacidad militar, sino además porque ha sido un partner, por decirlo de alguna manera, en nuestra posibilidad de exploración al espacio y otras materias de importancia científica. ¿Eso justifica el que nosotros no tengamos una voz respecto de lo que pasa en el conflicto del Medio Oriente? Claro que no. Podemos tener una voz, pero creo que esa voz tiene que ser lo suficientemente clara y fuerte en sede política, en los organismos que corresponden, pero mantener en paralelo una conversación en aquellas cosas que nos han unido durante toda la historia. Creo que es un error a priori hablar de romper relaciones, etcétera, sino más bien creo cómo hacemos inteligentemente los reparos donde hay que hacerlos y también, por cierto, donde tenemos un canal siempre abierto de diálogo. Tenemos diálogo con países con complejidades en sus estados de derecho, en su mirada democrática, y nos ha parecido más pertinente seguir teniendo un diálogo porque sentimos que aportamos más. Entonces yo creo que este es también el caso. ¿Viste que le parece que el marginar a las empresas de Israel de la FIDAE entonces es una buena decisión o es el canal o la forma en cómo manifestar ese malestar? Yo creo que no es la forma, toda vez además que tenemos que repensar nuestra dependencia a nuestros proveedores militares. Israel es uno de los más importantes, por lo tanto lo digo de esta manera. ¿Podemos hacer dar una señal política? Sí, pero no sé si las consecuencias las tenemos tan medidas en términos de la dependencia que tenemos de ellos a propósito de los temas de la defensa. Un tema que todavía está en desarrollo. Ahora, volviendo a los 2 años, ahí, tal como dice usted, la agenda legislativa, más allá de los deseos o no del gobierno, no tienen mayoría, la siguen no teniendo. Los temas que se han impuesto como de más prioridad, que son los de seguridad, siguen estando. Entonces, ¿cómo ve este año? Que además vamos a tener elecciones. Bueno, este gobierno ha sido una paradoja porque ha tenido elecciones todos los años y eso es una anomalía que complejiza mucho más la gestión. No Yo ha le tenido diría, para tener. ha Es tenido lo y va a que- tener, exactamente. Yo le diría a Bárbara que hay que ser poco pretencioso, pero sí no perder la capacidad de reclamar ciertos temas que son importantes para el gobierno. Creo que la señal en cuanto hay que
concretar, es muy buena de parte del presidente. Creo que por otra parte hay que priorizar y creo que la agenda de seguridad va a seguir siendo el buque insignia, por decirlo, y creo que la reforma de pensiones requiere ser de toda preocupación. Y lo digo no para que el gobierno tenga un legado, un éxito y todas estas cosas medias desde la retórica que se plantean. Venimos de muchos años, incluso antes del estallido social, con la convicción de que las pensiones son un problema social, que aquellas personas en edad activa en los 90 y en los 2000 que fueron fruto del desarrollo del país se han visto empobrecidos o han empezado a depender de sus familias a la hora de jubilar. Echémosle la culpa a todas las razones habidas y por haber, que cotizamos poco, que las mujeres tenemos lagunas, que somos una economía bajo salario, etcétera. Todo aquello puede entrar en la juguera, pero es un problema que desde hace al menos 15 años sabemos que es un imperativo. Entonces, y que fue parte, digamos, yo me acuerdo que gran parte de las consignas del estallido tenían que ver con el tema previsional. Entonces creo que hablaría muy mal de la capacidad de la política hacerse cargo de los dolores de las personas, no poder concretar una reforma de pensiones. Esto no es por el gobierno del presidente Boric, esto es porque la política tiene deuda con los ciudadanos de Chile que requieren certeza respecto de sus últimos años de vida en dignidad, en capacidad, sin depender de su familia. Entonces creo que ese debería ser el derrotero para todo el Parlamento respecto de cuál es la prioridad de este año legislativo. Ahora mirando justamente eso y los desafíos que tiene el no haber podido llegar a acuerdo antes, no es tan obvio que van a llegar a acuerdo ahora de nuevo, el gobierno dice que ha cedido, desde la oposición dicen que en realidad es totalmente insuficiente. ¿Se ve realmente una posibilidad de llegar a un acuerdo? Las posturas son tan separadas. Yo creo que hay que tratar de llegar a acuerdo respondiendo preguntas. Porque si tratamos de llegar a acuerdos respecto de solidaridad, no solidaridad, plata es mía o es de un fondo, etcétera, la verdad es que va a ser una pelea bien bizantina y además bien teñida como de la consigna. Yo apelo, y en eso estoy abierta a cualquier discusión respecto de la fórmula, a que respondamos con una reforma, con un pacto fiscal incierto, o sea, no contando con recursos nuevos, entendiendo además cuáles son los focos de la precariedad de las pensiones. ¿Con qué mecanismo hoy día mejoramos las pensiones de quienes no tienen, que está sorteado con la PGU, pero subir la PGU, sino de aquellos que, estoy inventando, pero ganaban 900.000 pesos y hoy día su pensión es de 300.000 pesos? ¿Cómo hacemos que la tasa de reemplazo de esas personas que son clase media eh, sea menor? Y por otra parte, Bárbara, ¿cómo nos hacemos cargo de los costos asociados a la vejez? Por ejemplo, tema remedios, tema salud y por supuesto también cómo nos hacemos cargo de la enorme sobrevida que hoy día tenemos a propósito de que, bueno, de que estamos más sanos y que nos morimos tarde, digamos. Pero respecto a la primera parte, que es lo que siempre pone el énfasis el gobierno y en especial la ministra del Trabajo, porque dice ella no va en el fondo a promover ninguna fórmula que no implique una alza ahora inmediata de las pensiones. Pero Joseph Ramos dice lo que se está haciendo es un disparate, esa es la palabra que lo usaba, porque sabemos, tenemos certeza que las pensiones en el futuro, las tasas de reemplazo van a ser más bajas de lo que son ahora. Entonces, solucionar este problema, eh, empeorando la situación que van a tener los futuros, no es una solución. Entonces, claro, efectivamente, si es que tomamos plata de quienes están aportando ahora y se reparte o se le mejora las pensiones, eso efectivamente va a ser así. Pero ¿a qué costo? Al costo de pensiones todavía más bajas para los que vienen después. Bueno, yo creo que ahí hay que abordar también, como te decía, las causas del problema, porque es imposible pensar en un mecanismo que tenga aspectos de solidaridad, como lo dice Joe Ramos, que he visto sus notas, cuando tenemos un porcentaje tan alto de informalidad. Porque lo que nosotros queremos apelar, si es que existen ámbitos de solidaridad, es que tengamos a la mayor cantidad de personas dentro del sistema. Claro. Entonces, creo que esta reforma es el, la primera parte de una serie de ajustes que hay que hacer al mercado laboral y económico y que tenemos que declarar. Es imposible que hablemos de que estamos apuntando a sacar esta reforma adelante sin decir
La segunda parte es hacernos cargo de la formalización laboral que se va a hacer a través de estos mecanismos. La tercera parte es cómo hacemos un seguro de longevidad que se haga cargo de esto otro. De modo que no aparezca como si esta fuera la panacea a un problema de hoy, cuando hay muchos de los problemas que impiden hacer sostenible el sistema en el largo plazo, que tenemos que dar luces al menos titulares de cómo se abordan. Ahora, volviendo a lo que ocurría, lo que comentábamos al inicio en materia de seguridad, los dichos del alcalde Bogdanovic, ya llevándolo un poco más al ámbito político, porque este año hay elecciones, ¿cómo ve usted que puede incidir eso? ¿Ve intento del alcalde de desmarcarse del Frente Amplio del gobierno, al menos en estas materias que son las más sentidas por la gente? En materia de seguridad, me refiero. Yo no veo un ámbito de desembarcarse, muy por el contrario, veo cómo, yo no conozco nada al alcalde Boanovich. Lo que estoy mirando afuera es ver cómo una persona que tenía ciertas consignas, cierta mirada ideológica, valiosa por supuesto, la enfrenta, la pone a prueba todos los días en su comuna, que además junto con Fuente Alto, La Florida, son comunas espejo de la realidad chilena. Hay sectores ABC1, sectores muy populares, etcétera. Es como un Chile en chiquitito. Entonces, ¿cómo eso se contrapone con la realidad que el alcalde ve todos los días y que lo obliga de manera honesta a decir, miren, nosotros teníamos estos planteamientos, pero hay algunos de ellos que frente a esta realidad se complejizan, o esta realidad me ha enseñado tal cosa. Por lo tanto, al contrario, yo no lo veo como un desmarque, lo veo como una capacidad pedagógica de decir, yo que estoy todos los días en donde las papas queman, puedo contribuir a mi sector dándole a tipos de realidad, de concreción, de los dolores diarios, de las problemáticas, de las complejidades de la relación con el Estado. Y creo que eso es muy valioso para la política. Te lo planteo al revés. No, yo no digo que nosotros seamos el mejor partido del mundo, ni mucho menos, pero el que tengamos tanta presencia territorial te da insumos, te ayuda a entender esto y a poder poner en práctica eso que tú piensas, pero en clave de que haga sentido y que tenga, digamos, capacidad de hacerse realidad en las personas. Ay, no son pocos los que ya están mirando en el alcalde Bogdanovic algo más, ya no solo pensando en él como alcalde, sino que incluso como un eventual candidato presidencial. Tiene muchos atributos que hacen ponerlo quizá en otra liga. ¿Usted coincide con eso? ¿Cómo lo ve? Mire, yo más que rostros, yo creo que él es una persona súper valiosa, además joven, talentosa, en fin, o sea, pero creo que más que rostros, aquí hay que ponernos de acuerdo en planteamientos concretos a la ciudadanía, Bárbara, porque sabe que yo creo que mucho de la elección pasada se jugó con no queremos acá, todos contra acá, que la derecha no gobierne. Eso no puede ser un derrotero para administrar un país. Un país necesita un relato, necesita un sueño, necesita, necesita también que uno diga la firme. No vamos a poder hacer 20 cosas, vamos a poder hacer tres bien, etcétera. Por lo tanto, yo creo que a la centroizquierda y a la izquierda, si quiere ser viable, le hace falta más un proyecto y un propósito que la gente vea como creíble antes que rostros que parezcan descollantes. Una última cosa, a propósito de su partido y del el fin del receso legislativo, se supone que ahora, según el acuerdo, le toca presidir la mesa del Senado al PP y Así es. eso se está poniendo en duda. ¿Cómo lo ve? Porque Renovación Nacional está haciendo algunas movidas para ver si pueden modificar el acuerdo. Y ellos no firmaron. Bueno, yo creo que el acuerdo está firmado y que el acuerdo se firmó en tanto partidos. O sea, se firmó de que la UDI iba a tener un presidente del Senado y la UDI autónomamente definió que fuera el senador Coloma, que lo ha hecho extraordinariamente bien. En Ya. ese sentido, ahora nos toca nuestro turno a nosotros, que es plantear desde de nuestro elenco de 6 senadores cuál de ellos va a encabezar el Senado. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que se remire el acuerdo, creemos que es inoficioso, que hay que cumplir la palabra, y asimismo con quienes lo suscribimos están en la misma línea que nosotros. Por lo tanto, estamos esperando solo que se define el nombre. ¿Por qué les ha costado tanto definir el nombre si, como dice usted, depende solo de usted? Porque 3 de los 6 son candidatos, entonces, y además la Ujú. elección es entre ellos, entre su propio comité. Entonces, ha sido humanamente eh, complejo en el sentido de que todos sienten, y me parece bien, digamos, que son una buena opción, de modo que todavía no hemos visto quién se baja por otro o
una conversación más que permita llegar a acuerdos. Pero déjeme ¿Cuándo? decirle que Vamos a saber. pero, pero hoy día hay comité a las 2 de la tarde y lo más probable, y además es imperativo que dejemos digamos, Este noticia claro, en familia. así Así que es, noticia en desarrollo. Natalia, así es. muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a quedar muy atentos a ver qué nombre sale de esa reunión. No, Bárbara, gracias a ti como siempre. Muchas gracias. Los dejamos invitados a informarse con nosotros aquí en emol.com.